Hola amigos y amigas, los saluda Juan. El día de hoy quisiera hablar acerca del último informe de los testigos de Jehová. Sinceramente hay una parte que es súper interesante porque este señor, que es parte del cuerpo gobernante, habla de una profecía como un ejemplo de que la Biblia cumple todas sus profecías, ¿verdad? Pero la interpretación que le ha dado a la profecía me parece simple y sencillamente increíble, sobre todo cuando es una profecía bien conocida donde la mayoría de personas que han estudiado un poco las escrituras saben lo que significa esta profecía. Y la interpretación que le dan los testigos de Jehová me ha sorprendido sinceramente. Primero vamos a escuchar la profecía y vamos a escuchar la explicación que da el señor del cuerpo gobernante y luego vamos a explicar cuál es el verdadero significado de esta profecía. Y lo vamos a demostrar con la Biblia, por supuesto. Por eso veamos pruebas de que la Biblia está inspirada. La Biblia tiene muchas profecías que ya se han cumplido. La profecía de Daniel sobre la última potencia mundial es un ejemplo. Vamos a leerla. Está en Daniel capítulo 2, versículos 41 a 43. Es bastante importante que en esta parte de Daniel de lo que se habla realmente es de los 4 reinos y sobre todo se pone énfasis en el último gran reino que tendrá la humanidad. Antes, por supuesto, de que venga el reino de los cielos, que es el que pondrá fin a todos los reinos humanos. Pero vamos a seguir escuchando. Más adelante vamos a aclarar estos puntos ya más a detalle. Pueden seguir la lectura en la pantalla si quieren. Daniel 2, 41 a 43. Y tal como los pies y los dedos de los pies que viste eran en parte de barro de alfarero y en parte de hierro, el reino estará dividido, pero tendrá algo de la dureza del hierro, igual que el hierro mezclado con barro húmedo que viste. Y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, del mismo modo el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Igual que el hierro mezclado con barro húmedo que viste, ellos se mezclarán con el pueblo. Pero no se mantendrán unidos unos a otros, tal como el hierro no se mezcla con el barro. Esta potencia, la del Reino Unido y Estados Unidos, sería fuerte y frágil a la vez. Bueno, como podemos notar, este señor nos dice que esto se refiere a Estados Unidos y a Inglaterra. O sea que esta parte final, de hecho, de la profecía, se refiere a estas dos potencias de nuestra época. Aún si seguimos corriendo el video, en ningún momento nos explica cuáles son sus razones para creer por qué se está refiriendo a Estados Unidos y a Inglaterra o a Gran Bretaña en este punto. Simplemente dice que así es. Y por supuesto la mayoría de testigos de Jehová se lo van a creer sí o sí. Cuando yo era testigo de Jehová era igual. O sea, me decían que era algo así. Y como eran las personas que estaban en la delantera, los elegidos de Dios, yo automáticamente daba por un hecho que lo que decían era cierto. E incluso si tenía interés porque alguien me explicara mejor esto, la mayoría de los ancianos de la congregación no tenían ni idea tampoco. Entonces lo que hacían era repetir más o menos lo mismo que decía el cuerpo gobernante, o decían que tenía yo que estudiar más la Biblia e investigar si quería saber más. Pero ¿realmente se refiere esta profecía a lo que este señor está diciendo? En realidad no, para nada. De hecho, utiliza solo una pequeña parte de todo el capítulo 2 de Daniel para acomodarla de tal manera que se pueda aplicar casi a cualquier cosa, porque no da pruebas de nada, no explica cómo llegó él a ese razonamiento, nada, simplemente nos dice que es así y punto. O sea, nos leyó 3 versículos y nos dijo que eran Estados Unidos y Gran Bretaña o Inglaterra. Pero ¿a qué se refiere en realidad esta profecía? Bueno, primero que todo hay que entrar en contexto un poco, porque si no vamos a hacer lo mismo que hizo este señor y nadie va a entender nada. En el capítulo 2 de Daniel se habla de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Babilonia es la que se considera en esta misma profecía, porque se habla de 4 grandes reinos, y Babilonia es la que se considera el primero de los 4 grandes reinos. Entonces, Nabucodonosor tuvo un sueño. En este sueño, Dios le estaba mostrando cómo iba a ser el futuro de los reinos de los hombres. Entonces, lógicamente, lo que Nabucodonosor veía en su sueño era un gigante. Era un gigante que estaba hecho de varios metales. Su cabeza era de oro, sus brazos eran de otra aleación que aquí van diciendo, su pecho, sus piernas, hasta llegar a la parte que leyó, el señor testigo de Jehová, que ahorita no recuerdo el nombre, que son los pies, que es la última parte. Entonces, Nabucodonosor no entendía qué estaba pasando. Entonces, como pueden ver en los versículos, él llama, pueden leerse el capítulo 2 de Daniel, realmente no es tan largo. No lo leo todo para no hacer demasiado largo el video, pero vamos a leer el comienzo para que se den un poquito de contexto.
En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey y a magos y astrólogos, encantadores y calderos, para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. El rey les dijo que había tenido un sueño, y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Bueno, aquí vamos a hacer un breve resumen donde ninguno de estos magos, ni adivinadores, ni astrólogos pudieron decirle a Nabucodonosor qué era lo que significaba su sueño. Entonces, muy enojado, manda a que maten a todos, y también un edicto para que maten a todos los sabios de Babilonia. Por supuesto, los soldados llegaron hasta Daniel y sus amigos o sus conocidos o los que formaban el grupo de Daniel. Entonces al ver que los iban a matar, les preguntó que qué era lo que había pasado. Entonces esto le explicaron a Daniel por qué el rey estaba tan enojado. Entonces Daniel dijo que le dieran tiempo y él podría explicar el sueño del rey. Lógicamente Daniel hizo oración a Jehová y le reveló a él el significado del sueño. Entonces lo que vemos al final es la interpretación de Daniel del sueño de Nabucodonosor. Tú, oh rey, veéis, he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de la imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Bueno, aquí está realmente la parte donde Daniel le dice a Nabucodonosor qué fue lo que él soñó. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado a tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Aquí, como podemos notar, Daniel explica que la primera parte de la estatua, o sea, la cabeza de oro, es él y Babilonia, representando como al reino más poderoso que ha existido a través de los tiempos. Sé que muchos dirán que ese no va a ser el reino más poderoso de todos los tiempos, pero hay que entender que los conceptos para que un reino sea poderoso pueden variar de lo que creemos nosotros a lo que cree Dios. Por ejemplo, Babilonia era un reino que tenía unido prácticamente a todo el mundo bajo su yugo. No era un reino fragmentado como los que conocemos hoy en día. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Este cuarto reino realmente es el último del que se habla, que serían las piernas de la estatua. Y según muchos teólogos y expertos en la Biblia, este cuarto reino es Roma. Después vamos a ver algunas otras cosas de por qué es Roma, pero ya habría que entrar más a profundidad. Por ejemplo, el primero es Babilonia. El segundo, bueno, aquí tenía una nota con la explicación ya más detallada. Tenía una cabeza de oro que se refiere al imperio de Babilonia. Su pecho y sus brazos eran de plata y señalaban al imperio medo-persa. Su vientre y sus muslos eran de bronce y se referían a Grecia y a Macedonia. Las piernas eran de hierro, lo cual señalaba a Roma, y los pies y el barro estaba introducido en el hierro, lo cual se refería a la última forma en el que el imperio romano adoptaría en la historia, concretamente en los últimos tiempos. Recordemos que Roma primero se dividió en dos partes, o estaba formado de dos partes, y después estas se dividieron en 10 partes, que asemejaría el asunto de los 10 dedos de los pies, como se narra al final de la profecía. Ok, quedamos aquí y vamos a leer el 41. Y lo que viste en los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, y así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Como les decía, aquí se hace referencia al punto en que Roma se dividiría en 10 pequeños reinos, que a su vez estarían mezclando con los pueblos bárbaros. Bueno amigos, como pudimos notar, los historiadores, los teólogos, a través de los años y debido a varias circunstancias históricas, pudieron determinar cuáles fueron los imperios que siguieron a Babilonia y determinar cuáles eran. También hay algunas pistas, por ejemplo, que Roma se dividió al final en 10 pequeños reinos y muchas otras pequeñas cosas, pero sería irnos demasiado adentro. Les voy a dejar en la parte de abajo algunos links con información donde ustedes pueden ya investigar más a fondo, o si simplemente lo pueden buscar en Google. En realidad
Vivimos en los últimos días y hay información por todas partes. Simple y sencillamente es que tengamos nosotros un corazón dispuesto a investigar. Pero en ningún momento esta profecía se refiere a que esa última etapa con los dedos mezclados entre el hierro y el barro sea Estados Unidos y Gran Bretaña. De hecho, lo que muchos sí creen es que esta etapa final se ha extendido desde los días de Roma hasta nuestros días. O sea, que por ejemplo todos los pueblos fragmentados que existen hoy en día sí podrían ser parte de esta profecía, porque la mayoría de países que existen actualmente de una u otra forma pueden tener raíces en el antiguo imperio romano y podrían ser el resultado de la mezcla de esos últimos reinos de Roma con los pueblos bárbaros de la época. Pero decir que esta parte de la profecía está hablando implícitamente de Estados Unidos y de Reino Unido es una mentira. Realmente no hay ninguna prueba, ni él la presenta tampoco. Todavía, cuando estudias este tema en el internet y empiezas a investigar, las personas que hablan de que el segundo reino fue tal, que el tercer reino fue tal, aportan pruebas, características, investigaciones y hechos que los llevaron a llegar a esas conclusiones. Pero aquí, o sea, este señor lo único que hace es decir cualquier cosa para tratar de manipular a las demás personas y ni siquiera les da contexto de lo que está diciendo. Bueno, realmente esto podrían ustedes hacerlo. Yo lo he estado haciendo, la verdad, y he aprendido muchísimo. Cuando en los broadcasting y cosas así hablan de alguna profecía y no leen solo un texto o dos, o cuando tratan de probar alguna de sus doctrinas utilizando un texto o dos, es muy bueno agarrar la Biblia y no sé, leerse 1 o 2 capítulos hacia atrás de lo que están hablando para tener contexto y ver de lo que están hablando. Y ahí es donde descubrimos cuando están mintiendo o están manipulando las escrituras. El hecho de que creamos que estos señores siempre dicen la verdad, de que Dios es el que mueve a estos señores y no tomemos nosotros mismos ninguna medida de precaución, investigando por nosotros mismos, estudiando más a fondo de lo que se está hablando en ese momento, nos convierte en ovejas y simple y sencillamente somos presas del engaño. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. De ser ese el caso, no olviden darle like y compartirlo. Que Dios y Jesucristo los bendigan y que tengan un lindo día.